Por eso es que en el sentido de la palabra y en nuestra experiencia, lógico, o en la experiencia de Yeshua en nosotros, porque somos la morada de Yeshua, la gracia significa disfrute. La gracia es el disfrute que tenemos, cuando llevamos nuestra vida espiritual. Nuestra vida espiritual que Yeshua en nosotros eh, es ese disfrute. Ahora, nuestra vida espiritual pensaríamos que, o diríamos que tiene tres aspectos. El aspecto de Abraham, como lo veníamos diciendo, el aspecto de Isaac y el de Jacob. En el aspecto de Abraham, pues vemos que Abraham no tuvo mucho disfrute. Abraham fue llamado, fue bendecido, su nombre fue engrandecido, pero vemos que no tuvo mucho disfrute. Él perdió a su papá en Aram, lo se convirtió en un problema para él, inclusive después de que lo rescató, tal vez Abraham esperaba que Lot se quedara con él, no, Lot siguió su camino nuevamente. Eh, Eleazar o Elazar, que significa que era el siervo, en que él confiaba, él pensó que el Eterno, que él le iba a dar a este heredero que era Eleazar, que era Eleazar el que el avancelo el que me va a heredar. No, fue rechazado por el Eterno también. Después vino Ismael, el hijo que engendró con la concubina, con Agar, por su propio esfuerzo, por su fuerza. Después de eso, cuando nace Isaac y es destetado, Ismael es echado fuera con su mamá. Eh, el Eterno le exigió a Abraham que le ofreciera después de que nace Isaac, el Eterno le exige a Abraham que le entregue a su hijo, su único hijo, el que tú amas, dice, que se lo ofreciera como holocausto. Pero después de ese proceso tan difícil, digámoslo así, para muchos, poco después de eso, pues lógico, él recupera a Isaac. No toques al muchacho, le dice el ángel. Después de esto, Abraham pierde a Sara, o Sara fallece. Unos dicen que antes de tiempo, no, el Eterno tiene los tiempos programados. Entonces, ¿qué es lo que encontramos en Abraham? Encontramos el aspecto de el despojo, ¿sí? La Torah muestra que Abraham eh, continuamente fue despojado de muchas cosas. Aunque Abraham no se ve que Abraham haya sufrido mucho, aprendió a ser el padre de la fe. eh, y vemos también que algo interesante era que Abraham tenía una tienda y tenía un altar. Es donde llegaba, levantaba un altar, no todas las veces, en todos los sitios donde fue, ¿no? Cuando él descendió a Egipto, cuando él bajó, él no colocó allí altar. Cuando él subía, él colocaba altar. Y tenía la tienda, recordemos el altar y la tienda, cuál es su significado, que ya lo hemos hablado en otro tiempo. Entonces, encontramos aquí en Abraham la totalidad de una vida espiritual con propósito. Pensaríamos entonces que la vida espiritual es solamente una vida de pérdidas, ¿sí? Las pérdidas constituyen un aspecto de la vida espiritual. Pensaríamos en eso, ¿no? Romanos 5:2 nos dice que tenemos acceso a esta pérdida en la cual estamos firmes. Aquí no dice eso. Lo que dice es, hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Sí? Hay que tener cuidado con la lectura. Aquí no dice tenemos acceso a esta pérdida en la cual estamos firmes, no. Hemos obtenido acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, el Eterno no tiene ninguna intención de mantenernos en pérdida siempre, en proceso siempre, no. El Eterno nos procesa, nos bendice, nos lleva a la siguiente parada, vuelve y nos procesa, vuelve y nos bendice. Recordemos el pueblo de Israel, es un claro ejemplo, es una sombra de nuestra vida espiritual. Vamos de parada en parada, 40 paradas del pueblo de Israel, que eran las 40 semanas de un embarazo. En cada parada que el pueblo hacía, el Eterno procesaba al pueblo de Israel como un solo cuerpo. Aquí se manifestaba algo de la carne en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, esas personas morían, pero nacía una nueva generación que fue la que entró a la tierra prometida. Entonces nos habla del nuevo nacimiento. Entonces, el Eterno no tiene ninguna intención de que estemos siempre, siempre en la pérdida, siempre en la proceso.
La intención del Eterno en realidad es introducirnos en la gracia, introducirnos en el disfrute, introducirnos en que, dice Pedro, gozaos en medio de vuestra tribulación. ¿Sí? Es entender, mire Pablo, el rabino Chablo cuando estaba en la cárcel, él cantaba y los cimientos se movían, había algo espectacular que sucedía, las puertas de la cárcel se abrían, la gente aceptaba que Yeshua era el Mesías. ¿Por qué? Porque ellos, a pesar de estar en esa situación difícil, por el contrario, ellos cantaban, ellos se gozaban, ellos daban gracias al Eterno porque sabían que el Eterno estaba en control de todas las cosas, que el Eterno todo lo sabía y que era necesario pasar por estas circunstancias para sus propósitos, para el propósito del Eterno. Entonces vemos cómo el Eterno desea conducirnos a que nosotros disfrutemos de esa gracia. Pero hay algo que siempre estorba esta gracia. Y es el peor enemigo que nosotros tenemos. Es el yo. Nosotros mismos constituimos el obstáculo más grande para que el Eterno pueda cumplir su propósito en nosotros. Por eso cuando el Mesías vino, y con él la gracia, y nosotros hemos sido introducidos en la gracia, dice la palabra en la cual estamos firmes, no obstante, cada uno de nosotros es un estorbo, y es el estorbo más grande para que esta gracia se pueda manifestar. Entonces, antes de que podamos tener la experiencia de Isaac, lógicamente necesitamos la experiencia de Abraham. Perdón. Abraham representa el primer aspecto de la experiencia de vida. O sea, la vida de Abraham nos revela algo interesante y es que sí deseamos disfrutar de la gracia del Eterno. Queremos deleitarnos plenamente en las riquezas del Eterno. ¿Sí? Pero debemos ser quebrantados, circuncidados, aniquilados. Si Abraham no hubiera sido circuncidado, Isaac jamás habría nacido. Fue después de la circuncisión de Abraham, como señal del pacto, que nació Isaac. Recordemos que el Eterno le dijo que circuncidara a todos los de su casa. Y después de esto vino el nacimiento de Isaac. Aquí en Bereshit capítulo 17 lo encontramos. Y dice que el Eterno le dijo a Isaac que él le dijo que Isaac nacería. Capítulo 17, verso 19. Y finalmente en el capítulo 21 pues nace Isaac. Recordemos que Isaac nace en una situación en la cual Abraham estaba ya casi muerto y la matriz de Sara estaba seca. Para que nosotros podamos, que ese Isaac nazca en nosotros, que ese Yeshua nazca en nosotros, el Eterno tiene que quitarnos toda la fuerza. Porque si ponemos algo de la fuerza nuestra, al Eterno no le sirve. Él necesita únicamente utilizarnos como sus vasos, como sus vasijas. Ya cuando nosotros no tenemos ninguna fuerza, ya cuando es imposible engendrar algo del Mesías en nuestra carne, como dice el rabino Chablo, ya no vivo yo, mas Yeshua vive en mí, es a esto que se refería. Por eso el Reb Shaul tuvo una revelación muy profunda. Y este nacimiento de Isaac vino con la visitación del Eterno. O sea, Isaac nació por la visitación del Eterno. Si el Eterno no nos visita, si el Eterno no hace el propósito en nuestra vida, difícilmente vamos a poder dar a luz a Isaac, digámoslo así. Dar a luz al Mesías, que ese es el propósito del Eterno. Que nosotros, el Mesías se forje en nosotros la simiente incorruptible, y esa simiente incorruptible que tiene únicamente el fruto del Espíritu de Santidad, el fruto del Rúa, es la que se va a manifestar. No puede haber más ni puede haber menos, sino lo que está en el fruto del Espíritu de Santidad. Entonces, la visitación del Eterno, que nos habla del nacimiento de Isaac, el Eterno visitó a Sara y esa visita se convirtió en el nacimiento de Isaac. Esto es lo que hablamos que es la gracia. Entonces, el Eterno vino para ser disfrutado para los que Él llamó, o por los que Él llamó. ¿Sí? Yeshua dice: vosotros buscáis siempre que yo os elegí a vosotros, para que
llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ahora, si queremos tener este disfrute, hay algo que tiene que suceder en nosotros y es que el yo, el hombre de la carne, el viejo hombre, debe desaparecer. Y ese es el proceso que estamos llevando hoy en día. Por eso hay que morir para que él pueda vivir. Hay que menguar para que él pueda crecer. No hay que mejorar, hay que menguar. No hay que mejorar, hay que morir para que él pueda nacer en nosotros. Así que cuando el yo desaparece, cuando nuestro yo desaparece, viene Isaac. O sea, viene Yeshua, que significa la gracia. No es fácil este proceso, no es fácil perder el yo porque está muy fortalecido, ha estado viviendo mucho tiempo con nosotros, ha nacido con nosotros, el hombre de la carne, pero nosotros debemos ser despojados para que el yo desaparezca. Hay un despojo, tiene que ser arrancado de nosotros. De nosotros tenemos que entregar. Yeshua dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad sobre vosotros mi yugo que es suave y ligera que es mi carga. Ahora la pregunta es, ¿estás dispuesto a perder tu yo? ¿Estás dispuesto? Porque si tú puedes hablar con la boca y decir, sí, yo estoy dispuesto, pero con tu corazón no estás dispuesto. Aquí tiene que estar dispuesto tu corazón. Y decir, Señor, aquí estoy. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, aquí estoy yo. Estoy dispuesto a que mi yo perezca, a que ya no vivo yo, sino que tú vivas en mí. Y eso es lo que hay que hacer. Cambiar lo uno por lo otro. No es mejorar lo malo, sino cambiar lo malo para que lo bueno pueda venir. Ahora, difícilmente podemos encontrar a alguien que esté dispuesto a perder su ego. Sí lo hay, lógico. En la manera que nosotros vamos caminando en este caminar, en este proceso, vamos entendiendo muchas cosas, vamos entregando muchas y vamos aceptando muchas otras, recibiendo muchas otras, anhelando muchas otras. Pero lo importante es que tenemos que tener claro que debemos perdernos a nosotros mismos antes que pueda venir la gracia. Morir para que la gracia pueda venir. Yeshua decía, el que quiera ser discípulo tome su cruz y siga. Entonces, perder el yo significa estar dispuesto a muchas cosas. Perder el yo significa a que vamos se va a manifestar en nosotros ese viejo hombre y cuando guardamos las apariencias, lógico, perdemos la gracia. Cuando queremos mostrar una falsa espiritualidad, perdemos la gracia. ¿Sí? Si queremos recibir la gracia, debemos estar dispuestos a lo que el Eterno quiera manifestar, como pasó con Corá. Corá estaba sirviendo como levita en el Mizcán, pero él en su corazón había algo que él anhelaba otra posición más alta. ¿Sí? Y las cosas no quedaron tapadas, todo salió a la luz. ¿Y qué pasó? Corá y su familia descendieron vivos al Seol y todos los que lo seguían. Entonces, si estamos dispuestos a que el Eterno trabaje en nuestro yo, mate nuestro yo, pues vamos a hacer sacar muchas cosas a la luz para que al salir estas cosas se vayan. Tiene que haber una pérdida. Yo he dicho muchas veces, tiene que haber una pérdida. Cuando hay una pérdida, es el Eterno viene. Cuando hay un espacio, Él lo llena. Si está lleno, el Eterno no puede hacer nada, pero cuando hay un espacio, Yeshua viene y llena ese espacio, que ese es el propósito de ya no vivo yo, para Yeshua vive en mí. Vemos que después de la circuncisión de Abraham, vino Isaac. Así que nuestro ego debe irse y la gracia vendrá. Así, lo que venimos hablando primero es que primero debe ser Abraham, o debemos nosotros ser Abraham, y luego convertirnos en Isaac. Después vendrá el Jacob, que se convertirá en príncipe con el Eterno, Israel. Aquí vemos que Abraham, pues para Abraham no fue fácil perder su yo. Digamos que el Eterno casi que lo obligó a perderse a sí mismo. Cuando el Eterno llamó a Abraham, no le dijo, Abraham, debes perderte a ti mismo y entonces yo vendré para hacer tu gracia y tu deleite. En ningún momento lo dijo, ¿no? Cuando el Eterno lo llamó,
Él prometió bendecirlo. Te serás bendecida todas las naciones de la tierra, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Entonces la bendición de la Torah corresponde de cierto modo a lo que venimos hablando, a esta gracia, a este Gesed que está escrito aquí en el Brit Hadashah. Ahora, la pregunta sería, ¿cuál es la bendición? Pues perdón, ¿cuál es la diferencia entre la bendición y la gracia? Aquello que el Eterno nos da gratuitamente es una bendición. Pero cuando esta bendición es forjada en nuestro ser, ella se convierte en gracia. Vuelvo y lo repito. Aquello que el Eterno nos da gratuitamente es una bendición. Pero cuando esta bendición es forjada en nuestro ser, ella se convierte en gracia. Por eso el Eterno le prometió a Abraham que lo bendeciría. Así, pero cuando la bendición fue forjada en Abraham, esta se convirtió en gracia. Forjada significa que Abraham engendró a Isaac. Por eso el ego de Abraham y su hombre natural tuvieron que ser procesados, porque él es el mayor estorbo para la bendición del Eterno, y el Eterno lo despojó a Abraham para que pudiese llamar el padre de la fe, el padre de las multitudes, no solo el padre exaltado como Abraham, sino como Abraham. Y vamos que lo mismo sucede en nuestra experiencia. Todos fuimos llamados. Y el Eterno nos bendijo con toda bendición en el Mashiach, de Efesios 1:3. No obstante, después de que fuimos llamados, todavía tenemos muchos fracasos en nosotros. ¿Por qué? Porque seguimos enfrascados en nosotros mismos. Porque las religiones nos siguen diciendo que tiene que haber un mejoramiento de la carne, cuando la carne tienes que morir. Por eso el rabino Chávez decía, si alguien nos trajere otro mensaje, otro evangelio distinto al que hemos enseñado, de tal sea anatema. Por eso es tan complicado. Por eso Pablo decía que él enseñaba con temor y temblor, porque es muy delicado lo que uno puede estar haciendo, porque uno puede estar obstaculizando el crecimiento de una o de varias personas, o puede estar abriendo el camino para que las personas puedan recibir esa gracia. Entonces, a veces tratamos de hacerlo en nuestras propias fuerzas, y tratamos de recibir la bendición en las propias fuerzas. Entonces, la importancia es entender que mi carne no es buena. Ese pasaje, vuelvo y lo repito, ese pasaje con Nicodemo es fundamental, es importante. Es clave de poder entender y de poder realizar un crecimiento espiritual en vida. Cuando nos damos cuenta que nuestra carne no es buena, Yeshua mismo le dijo a Nicodemo, lo que es de la carne es de la carne, esto ni lo intentes mejorar. La carne viene muerta, esto viene muerto. Por eso Yeshua no vino a mejorarnos. Yeshua vino a resucitarnos porque estábamos muertos, dice la palabra en Efesios. Entonces, la carne fue clavada en el madero, el pecado, la carne fue clavada en el madero. ¿Sí? Pero nosotros a veces tratamos de poner la carne en el madero por nuestro propio esfuerzo y tampoco funciona, no es así. Yeshua dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Es Él el que lleva esa carne al madero, no somos nosotros. Nosotros cumplimos con entregarla. Como la persona que llevaba el corderito o el becerro o el macho cabrío o la tórtola y el palomino. Se la entregaba, le cortaba el cuello y se la entregaba al sacerdote y el sacerdote se encargaba de hacer todo el trabajo, todo lo demás. Entonces no es por nuestro propio esfuerzo. ¿Sí? Entonces si lo hacemos de nuestras propias fuerzas, con nuestro propio esfuerzo, pues vamos a entorpecer la gracia del Eterno.